Buenas noches, muchachos. Qué bueno verlos una vez más en nuestro programa de Revolución Juvenil. Hace varias semanas que no estábamos aquí porque estábamos en un viaje misionero a la nación de Costa Rica, pero en esta noche tengo una palabra que ha estado latiendo en mi corazón de parte del Señor para tu vida. Y estoy segura que así como ha hablado a mi vida, como ha hablado a mi corazón, como me ha ministrado a mí, te va a ministrar a ti en esta noche. Y el título de la palabra de esta noche es Viviendo en medio de Babilonia. Y sabes, yo creo que cada una de las generaciones ha tenido un reto diferente. Cada una de las generaciones que han estado antes que nosotros, estoy segura que han pasado por procesos, por situaciones, pero nuestra generación está viviendo como ninguna otra lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que el mundo le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hoy nosotros, los hijos de Dios, nos sentimos en medio de este mundo como si estuviéramos viviendo en medio de Babilonia. Y quiero invitarte en esta noche a que leas conmigo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Y más adelante voy a volver a leer en otra versión lo que es del versículo 6 al versículo 9. Pero dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Anasías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Quiero leerte ahora Daniel 1 del 6 al 9, pero en la nueva versión internacional. Dice: entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Esta historia que les acabo de leer en esta noche comienza contándonos la situación del pueblo de Dios. Israel, por causa de su desobediencia, fue llevado en cautiverio a la nación de Babilonia. Entre los que fueron tomados en esa primera diáspora, en ese primer cautiverio, se encontraba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pensemos en un momento la situación de estos jóvenes. ¿Por qué quiero llamar tu atención a que tomes un instante para pensar la situación de estos jóvenes? Porque estos jóvenes no pudieron tomar la decisión de decir yo quiero o no quiero ir a Babilonia, sino que ellos fueron tomados a la fuerza. ¿Te imaginas tú que tú no puedas decidir si tú quieres ir a un lugar o no? Porque ahora viene un cautiverio, viene un tiempo donde vienen tomando a los de tu nación y a la fuerza te llevan a otro lugar. Fueron sacados del lado de su familia, de sus amigos, fueron sacados de su país, de su idioma, de su cultura, alejados de todo lo que ellos conocían y todo lo que ellos amaban. Perdieron su libertad y la capacidad de elegir por sí mismos. Algo que me llama la atención es lo que dice el rey Nabucodonosor cuando manda a buscar a los jóvenes. Esto es muy tremendo porque él no quería
cualquier tipo de joven. Él quería jóvenes que tuvieran cualidades especiales. Entre ellas tenían que ser del linaje de los príncipes. O sea, estamos hablando jóvenes que formaban parte de la realeza. Tenían que tener buen testimonio, ser atractivos, porque se habla de que tenían que tener un buen parecer. Además, tenían que ser sabios e inteligentes. Asimismo hace el enemigo hoy. El enemigo no está interesado en cualquier joven. El enemigo no está interesado en un joven que no tenga propósito, en un joven que no tenga futuro, sino que el enemigo está interesado en aquellos que saben que son parte del linaje escogido, aquellos que son parte del pueblo de Dios, aquellos que tenemos propósito, porque el deseo del enemigo es destruirnos, es llevarnos en cautiverio. Es por eso, jóvenes, que tenemos que estar agarrados del Señor. Es por eso, jóvenes, que necesitamos tener intimidad con nuestro Dios. Es por eso, jóvenes, que tenemos que tener cuidado y prestar atención a lo que vemos, a lo que escuchamos, con quién nos relacionamos y lo que hablamos, porque este mundo en que estamos viviendo, estilo Babilonia, quiere llevarnos presos, quiere llevarnos en cautiverio, quiere hacernos cambiar nuestro nombre, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, así mismo como era el plan del rey Nabucodonosor para con aquellos jóvenes que había traído en medio del palacio. Curioso lo que dice el rey Nabucodonosor, porque el rey Nabucodonosor, entre las instrucciones que da, es que tenían que poner a estos jóvenes en un proceso de entrenamiento que iba a tomar 3 años para que entonces estos se pudieran presentar y servir en medio del palacio. El plan del enemigo es poco a poco. Muchas veces cuando nosotros vemos a alguien caer, decimos, ay, pero fulanito cayó, fulanito se alejó, pero no nos hemos dado cuenta que no ha sido algo de repente, sino que ha sido un proceso. Poco a poco comenzó a descuidar su vida espiritual. Poco a poco comenzó a mirar y a gustar de las cosas del mundo. Poco a poco comenzó a alejarse de la iglesia, de los amigos en la fe. Poco a poco comenzó a deleitarse en cosas que no son agradables a Dios. Es un proceso. El rey sabía que el cambio en estos jóvenes no lo iba a poder llevar a cabo todo de repente, sino que iba a tomar un tiempo para que estos jóvenes pudieran supuestamente ante los ojos de él tomar la forma de Babilonia. Asimismo, hace el enemigo con tu vida y con la mía. Quiere, a través de un plan que él tiene diseñado, que poco a poco comencemos a gustarnos o a gustar de lo que ofrece Babilonia, tipo de este mundo, y moldearnos para que entonces nosotros seamos parte de Babilonia. El tiempo de preparación, como dije anteriormente, era 3 años, pero en estos 3 años, estos jóvenes tenían que pasar por 3 etapas diferentes, un proceso para que entonces estuvieran listos para presentarse delante del rey. La primera parte de este proceso, o la primera etapa de este proceso, la podemos ver en el versículo 4 y versículo 5, cuando le dice que lo primero que va a hacer es enseñarle las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué representa en que estos jóvenes fueran enseñados con la lengua y la letra de los caldeos? Bueno, esto significa que lo primero que el enemigo quería hacer, o lo primero que el rey quería hacer, era familiarizarlos a ellos con el lenguaje que se hablaba en medio de Babilonia. Lo primero que el enemigo quiere hacer es cambiar nuestra manera de hablar y comunicarnos. El enemigo quiere que nosotros hablemos a la manera del mundo. Muchos jóvenes hoy, incluso en medio de la iglesia, dicen malas palabras, se expresan de la misma manera que se expresa alguien que no conoce a Dios. Maldicen, piensan de la misma manera del mundo, les gustan las mismas cosas del mundo, aprueban las mismas cosas que aprueba el mundo, ven normal las cosas que el mundo ve normal, pero ante el lente de la palabra de Dios
son completamente incorrectas para el Señor. Pensamos en algún momento, cuando comenzamos a familiarizarnos con el lenguaje de los caldeos, estamos ante el peligro de comenzar a pensar y actuar de la misma manera que lo hacen los caldeos, que lo hacen los impíos, que lo hace el mundo. Sin embargo, el Señor nos manda a marcar una diferencia en medio de Babilonia y en medio de este mundo. Somos hijos de Dios, aunque estemos rodeados de un mundo que está en tiniebla. Tú y yo hemos sido llamados a ser la luz. Mira lo que dice Santiago 3, del 9 al 12. Dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Luego, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, en la Nueva Versión Internacional dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Mi pregunta es: ¿qué es lo que está abundando en nuestro corazón? ¿Estoy yo hablando el idioma de los caldeos? ¿Estoy yo familiarizándome con el lenguaje del mundo? ¿Estoy yo hablando como el resto de mis amigos? ¿Estoy usando las mismas frases, las mismas palabras? ¿Me expreso de la misma manera? Hasta me gusta de la manera que habla el mundo, o yo hablo conforme a la palabra de Dios, o mi lenguaje es el lenguaje del reino de los cielos. Porque, muchachos, no podemos estar en el mundo y en Cristo a la misma vez. No podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios 100% o estamos en el mundo. No es tiempo de jugar. Y el primero, o parte del plan del enemigo, lo primero que el enemigo quiere hacer es que nosotros comencemos a hablar, a pensar y a comunicarnos como lo hace el resto del mundo. Es por eso que cuando estamos ante una prueba y ante una tentación, si no conocemos la verdad de lo que dice la palabra de Dios, ya perdimos, porque la manera de vencer ante la tentación, y eso nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, es declarando la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a declarar una palabra que no conozco? Si yo estoy hablando como el resto del mundo, si yo he caído en la trampa del enemigo y ahora se está transformando mi lenguaje del reino, lo que yo conozco, lo que yo he declarado, lo que yo he vivido por años, y ahora me he vuelto uno más del montón, uno más en medio de los caldeos. Aunque no soy de ellos, aunque no pertenezco a su país, aunque yo vengo de otro reino, ahora me he vuelto uno más en medio de ellos. Cuidado, porque es un plan del enemigo para alejarnos de las cosas de Dios. Lo segundo, o la segunda etapa de este proceso a través del cual el rey Nabucodonosor quería pasar o pasó a cada uno de estos jóvenes, es que les daba o les hacía comer la comida del rey y el vino del rey. En esta específica etapa, el enfoque era que les iba a gustar a ellos. La idea era que les dejara de gustar lo que antes les gustaba, y que comiencen a cambiar su apetito. Fíjense que es muy curioso que se nos habla de comida y se nos habla de vino. El alimento, ¿de qué estás lleno? ¿Qué es lo que trae gozo a tu vida? Porque una de las cosas que hace el vino es que cuando la persona está embriagada, tiende a perder el control, se pone más contento de lo normal. Y yo me pregunto, ¿qué vino estás tomando tú? ¿Estás tú embriagado del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, o tú te estás deleitando con las cosas que supuestamente traen alegría en este mundo? ¿De qué estamos llenos tú y yo? Repito, ¿es de la palabra de Dios o es de lo que el enemigo nos quiere dar? Porque el enemigo quiere cambiar tu paladar. El mundo te quiere ofrecer
la comida del poder, de la vanagloria, el sexo, las adicciones, la fornicación, todo tipo de vicio, pero el final de ese alimento es la muerte. Es por eso que muchos de nuestros jóvenes hoy se están alimentando con lo que ofrece el mundo y están deprimidos, están desanimados, están tristes, están en rebeldía, tratando de llenar sus vacíos con la comida chatarra que te ofrece Babilonia y te sientes mal, te sientes al punto de que ya no puedes más. Revisa de qué te estás alimentando. Estás lleno del teléfono, estás lleno de Netflix, estás lleno de las redes sociales, o cuánto sabes de la palabra de Dios, cuánto estás orando. Dios te está llamando en esta noche, joven, a buscarle, a orar, a leer su palabra, a que tu vientre esté lleno de él, a que tu vida esté llena de su palabra y de su presencia para que puedas vencer. Pregúntate en esta noche, ¿qué música estoy oyendo? ¿De qué manera me he visto? ¿En qué gasto mi tiempo? El peligro de probar de vez en cuando la comida que me ofrece Babilonia es que poco a poco puede llegar a gustarme la comida de los cocineros de Babilonia, al punto que deje de probar la comida que verdaderamente me nutre, que es la palabra de Dios. El enemigo quiere cambiar tu apetito. Si no te alimentas de la manera correcta, morirás. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Primera de Pedro 2:3 dice: deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es del Señor. Te pregunto una vez más, ¿de qué te estás alimentando y en qué basas tu gozo? ¿Es tu gozo el gozo de Dios? ¿Son tus deseos las cosas de la palabra de Dios, el agradar a Dios, vivir una vida conforme a lo que Dios establece? ¿O yo me estoy llenando y alimentando de lo que me ofrece el mundo, que lo único que trae es muerte espiritual? La tercera etapa de este proceso era el cambiarle el nombre. Una vez que ya el enemigo les había enseñado a hablar y a comunicarse al estilo de Babilonia, les había llevado a probar y a gustar de la comida y del vino que se servía en Babilonia, ahora solo quedaba el cambiarle el nombre. Cambiar el nombre significa cambiar la identidad, la esencia. Cada uno de nosotros tiene un nombre y cuando ese nombre se menciona, tú sabes que están hablando de ti. Miren el significado original de cada uno de los nombres de estos muchachos. Daniel, Dios es mi juez. Ananía, Dios es piadoso. Misael, Dios el poderoso. Y Azarías, Dios ayuda. Sin embargo, fueron cambiados a nombres que no tenían nada que ver con las cosas de Dios, sino con cosas paganas. Sus nombres fueron cambiados por nombres babilónicos que hacían alusión a dioses babilónicos. El enemigo, jóvenes, está tratando de distorsionar nuestra identidad. Si logra confundirnos en cuanto a quiénes somos, ha ganado la batalla. ¿Cuál es el deseo del enemigo? Es el destruirnos y quiere hacernos pensar que no valemos nada, que no somos capaces, que no somos importantes. Quiere confundirnos en todas las áreas, comenzando, y hoy lo vemos muy a menudo, en cuanto al sexo, la parte de la identidad. ¿Qué soy? Hoy en día hay no sé cuántos géneros según el mundo, pero la palabra de Dios es clara: varón y hembra hizo el Señor. Él quiere hacernos pensar que está bien el que dos jovencitas y dos jovencitos sean pareja,
cuando la palabra de Dios lo establece bien claro que ese no es el diseño de Dios. Hay una batalla por nuestras almas y es real. Pero si tú y yo no conocemos la verdad de la palabra de Dios y estamos cerca del Señor a través de la oración, de la intimidad con Él, entonces no podremos estar ni de pie ni firme ante las acechanzas y el ataque del enemigo. El Señor viene pronto. Dios te ama, Dios me ama, tiene un propósito demasiado grande que tiene tu nombre, tiene mi nombre. Él tiene algo especial con nosotros. Tú puedes estar en el mundo, pero tú y yo no somos parte de este mundo. Somos embajadores del Señor. Estamos aquí con una misión y para llevar a cabo una asignación. Nosotros somos descendencia escogida, sacerdocio, pueblo escogido por Dios, nación santa. Nosotros tenemos un dueño y ese es nuestro Señor. Así que no te mezcles con las cosas de este mundo. ¿Qué espera entonces Dios de nosotros en este tiempo? Dios quiere en este tiempo levantar una generación como Daniel. Dios quiere en este tiempo jóvenes que le amen, que le busquen, que se consagren y se separen para Él. Que a pesar de que pudiésemos estar viviendo en medio de Babilonia, sigamos mostrando la luz de Cristo. ¿Cómo Daniel pudo mantenerse en medio de Babilonia? Lo primero que Daniel hace es negarse a comer la comida y el vino del rey. Él propuso en su corazón y ahí está la clave. Él decidió que aunque el resto del mundo comiera y bebiera de lo que estaba ofreciendo el rey, él no iba a comer lo que comían otros. El resto de los jóvenes pueden estar comiendo, alimentándose y bebiendo de lo que ofrece este mundo. Bebidas, drogas, pornografía, lo repito, todas las cosas que ofrece este mundo, el resto puede estar haciéndolo, pero los hijos de Dios tienen que estar alimentándose de la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón, en medio de Babilonia, marcar la diferencia. Lo segundo que hace Daniel, y esto le garantiza la victoria, es que le expresó su decisión sin temor. Muchos de nosotros en algún momento determinado quizás tomamos una decisión, pero nuestros temores nos paralizan al punto que cuando estamos frente a tener que decirle a alguien, ¿sabes qué? Aunque todos lo hagan, yo no lo hago. Nuestros temores nos paralizan y es mayor el temor, es mayor la preocupación de ser rechazado o aceptado por el mundo que le agradará a Dios. Sin embargo, Daniel no solamente tomó la decisión en su corazón, sino que se lo expresó al eunuco. Le dijo, yo no quiero comer de esta comida. Permíteme a mí alimentarme de una manera diferente. Daniel puso su confianza en Dios. Jóvenes, y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, el Señor nos respalda. El Señor no deja en vergüenzas a los suyos. Es por eso que cuando el eunuco regresó, Daniel estaba más fuerte y en mejor estado que el resto de aquellos que estaba comiendo y bebiendo de lo que ofrecía Babilonia. ¿Qué marcó una diferencia en la vida de Daniel? Daniel era un hombre de oración. La palabra de Dios me enseña que Daniel oraba 3 veces al día. Era un hombre de ayuno. Cuando había un edicto que quería venir en contra de su vida, él no dejó de orar por temor. Él permaneció orando, dice la palabra, como hacía de costumbre. Fue por eso que Daniel fue un instrumento de Dios en medio de Babilonia. Y en esta noche te traigo un desafío, te traigo un reto, te animo a que en medio de este mundo, de esta generación y de este tiempo, como Daniel, tú puedas proponer en tu corazón no contaminarte con lo que ofrece el mundo. En esta noche es noche de decisión, es noche de decidir por Jesús. Dios quiere ayudarte a vencer tu gigante. Él quiere ayudarte a salir de la tristeza, de la depresión, de los vicios, pero tú necesitas
tomar la decisión en tu corazón de no seguir contaminándote con lo que te está ofreciendo Babilonia. No hay tiempo que perder. El regreso de nuestro Señor puede acontecer en cualquier lugar. Y la pregunta para ti hoy es, ¿estás listo? Porque ciertamente Dios quiere hacer algo grande contigo. La pregunta es, ¿aceptas tú el desafío? ¿Aceptas tú el venir a los pies de Cristo? ¿Aceptas tú el consagrarte para Él? ¿Aceptas tú a decir, Señor, aunque estoy en medio de este mundo, aunque estoy en medio de Babilonia, no voy a comer lo que ofrece Babilonia, no voy a beber lo que ofrece Babilonia, aunque quieran cambiarme el nombre diciendo yo soy un tonto, yo soy un religioso, yo no valgo la pena, yo sé al Dios que yo he creído y al Dios que le sirvo. Y aunque el mundo quiere que yo hable su lenguaje, aunque el mundo quiere que yo me comunique como ellos, yo sigo declarando y estableciendo tu palabra por sobre todas las cosas. Termino en esta noche con 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Saben por qué el Señor tapó la boca de los leones para Daniel? Porque Daniel creyó en el Señor, confió en el Señor, no dobló rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor y estaba listo a entregar su vida si era necesario por amor a su Señor. La pregunta en esta noche, ¿qué estamos dispuestos tú y yo a hacer por nuestro Señor? Oremos en esta noche. Padre, en esta noche te bendigo y te adoro. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada joven y cada persona que va a escuchar tu palabra. Yo te ruego en el poderoso nombre de Jesús que todo el que escuche esta palabra, Señor, pueda recibir, Dios mío, la fuerza necesaria para decir que no, Señor, ante los ofrecimientos que hace este mundo. Yo te pido en el nombre de Jesús que levantes una generación que te ame, una generación apasionada por ti, una generación que no dobla rodillas delante del Rey, una generación, Dios mío, que te ama con todo su ser. Yo te pido, Padre Santo, que en medio de este tiempo, Padre Santo, tú comiences a levantar una generación que ora como oraba Daniel. Hombres y mujeres comprometidos que dicen, yo no como lo que me está ofreciendo este mundo y yo vengo a los pies de mi Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te doy gracias por los jóvenes que estás tocando, los jóvenes que estás levantando, los jóvenes que estás sanando, los jóvenes que estás salvando, los jóvenes que estás liberando. Oh Señor, te doy gracias porque sé que viene un avivamiento poderoso sobre los jóvenes en las naciones, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, por todo aquel que va a escuchar esta palabra. Los bendigo, Padre Santo, y una vez más, Padre, gracias. Gracias porque nos llamaste, nos limpiaste, nos escogiste y nos separaste para un tiempo como este. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana en Revolución Juvenil. Recuerda, por favor, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Vida TV y Jóvenes Avivadores de Fuego. Dios quiere hablar a tu corazón y Dios te está llamando a intimidad en este tiempo. Bendiciones. Dios te bendiga.